Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va el lunes 7 de abril, el famoso lunes negro. De los lunes negros de verdad. Volvieron a derrumbarse las bolsas de todo el mundo y eso genera, por supuesto, mucha preocupación, incertidumbre, temores. Todos los gobiernos del mundo están reaccionando, se están acomodando. Hay, evidentemente, ahora Ori nos va a contar los detalles, una transformación a gran escala de las relaciones comerciales en el mundo. No, y cito con esto, no es la noticia del día. No es que hoy los mercados abrieron claro. Y que mañana capaz que también. No. Acá hay un nuevo orden, o el intento tal vez de establecer un nuevo orden, con Donald Trump contra todos, ¿no? Y bueno, y por estas horas el impacto en todo el mundo, realmente. Lo que estamos viendo desde bien temprano son caídas en las bolsas de Asia, de Europa, fuertísimas, comparables con la pandemia, comparables con otras crisis históricas de magnitud, ante el temor de, fundamentalmente, una recesión a gran escala, provocada por la intensificación de esta guerra comercial tras los nuevos aranceles que impulsó en el Liberation Day Donald Trump la semana pasada, a todos, absolutamente a todos. Y en medio del caos global, acá las acciones argentinas caen hasta más de 3%, suben fuerte los dólares en medio de la crisis. El blue está en 1.335, arriba de 1.360 el dólar MEP. Y con, bueno, el riesgo país escalando, ya casi de los 1.000 puntos, 960. Y el gobierno de Milei relativizando el impacto local. Vos los escuchás y es, no, tranqui, esto en realidad nos favorece. Lo escuchaba Martín Menem también en las últimas horas. Podría ser peor. Excelente. Como que en realidad están tratando desde el gobierno de relativizar el impacto local que va a tener indefectiblemente esto en nuestra economía. Y además negando al mismo tiempo medidas de emergencia o contracíclicas o lo que sea. Y encima riéndose de los que las piden, ¿no? Diciendo, ahí los tenés pidiendo medidas. La única medida anticíclica que tenemos que tomar es el equilibrio fiscal y eso ya fue realizado, ¿no? Como sobrando la situación. Y uno diga, bueno, tal vez están en control, ¿no? Tal vez están en control de todas las variables, pero a jugar por lo que sucede en otros países del mundo, cuando vos ves a todos los presidentes, en los últimos días todos, ¿no? Ori, la semana pasada vimos a Lula, sí. Este fin de semana Macron, ¿ves? Todos salen a hablar, a decir... a su manera, claro. Gustavo Petro, desde Rusia también están hablando, Francia habló, pero también la Unión Europea como bloque comunitario, todo el mundo, el primer ministro de Canadá, cada uno a su manera, con sus herramientas, a su punto de vista, ¿no? Pero no vi a ninguno decir, no, tranquilos, no pasa nada, estamos, acá, no se preocupen, esto no nos va a tocar. No vi a nadie decir eso. Básicamente en algo que coinciden casi todos los países del mundo en decir, esta es toda de Trump. Sí. Algo que el gobierno argentino se cerró absolutamente a sí mismo. Es que no puede. ¿Te imaginas a Milei decir, esta es toda de Trump? Claro. No puede, si es su ídolo, es el groupie de Trump. Y de allá viene, ¿no? De viajar en un vuelo fugaz para tratar de encontrárselo en un pasillo y ni así. Entonces, claro, el argumento de esta es toda de Trump no le queda a mano a un gobierno que es básicamente groupie de Trump. Pero por estas horas la Casa Rosada trata de vender calma, descarta estas políticas anticíclicas, descarta una devaluación, al menos por ahora, ¿no? Todo el tiempo aclarando cosas que ya el mercado no le cree, ¿no? Sí. Bueno, los números, no hace falta ser economista para entender que cuando está absolutamente todo en rojo... Sí, debe ser malo. Pues sí, mirá, yo no sé, qué sé yo, mucho no entiendo, pero está todo en rojo, muy rojo, claro. con números de 2 dígitos, 3 dígitos, y decís, ok, me parece que hay algo mal que no anda bien. Es un poco angustiante, ¿no? Hay algo mal que no anda bien, decía un amigo. Además ves, no sé, en Hong Kong desplomándose más de 13%, la peor sesión desde 1997, durante la crisis financiera asiática. En Tokio, que fue la que vimos todos primero, ¿no? Que estábamos viendo, Japón. ¿Vieron Japón? Era la conversación anoche. Sí. Japón está apretando el disyuntor para cortar la catástrofe. Y vos decís, bueno, también Shanghái, 7,34%. Bueno, todo. Seúl, Sydney, Taiwán, todas las bolsas. Las repercusiones luego se extendieron rápidamente a Europa. Ahí los mercados también abrieron en caída libre. En Alemania 6,5%, todas pérdidas superiores a 10% en los primeros minutos de negociación y después también 5,5% de la bolsa en París, en Londres también casi 5%, más de 5% en Madrid. Eran números de catástrofe y de
que tenían solamente antecedentes en grandes crisis. Por ejemplo, la última, la pandemia, pero también el crack de 2008. Y cada uno iba encontrando antecedentes, pero verdaderamente graves, para ubicar esta situación. ¿Qué sucede? También hay como un proceso. Por estas horas estamos todos tratando de entender, de leer, de ver hacia dónde va, y nadie sabe del todo hacia dónde va, ¿no? Que es un poco la incertidumbre es esa. Claro, no hay una ciencia cierta. Todos coinciden en que esto va a tener impacto. Impacto de verdad, es un momento de relevancia histórica, un reacomodamiento. El tema es que no sabes hacia dónde, cómo termina. Si Trump, hay una duda que es si pegó para negociar o si ya está, esto es lo que impuso y ahí se queda. ¿Qué está pasando por estas horas con Trump? Bueno, para Donald Trump todo está sucediendo acorde al plan. Claro, todo marcha acorde al plan. De hecho, recién... A ver, la incertidumbre... O por lo menos es lo que dicen, ¿no? Claro, la incertidumbre permanece y por eso recién estaba chequeando en Twitter que no hubiera algún tipo de algo anuncio. Nuevo. Claro. Porque la sensación es que podría eventualmente pegar un volantazo, ¿no? Pero para Donald Trump, oficialmente, todo sucede acorde al plan. Claro. Y el presidente de Estados Unidos insta incluso a las y los estadounidenses, entiendo que a ellos se dirige, y también a los actores económicos, a los actores financieros, a los mercados, los insta a ser valientes. Fíjate, no sé cómo empezó tu día, pero te voy a decir cómo empezó el de Donald Trump. Empezó con un mensaje diciendo: Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. No sean débiles. No sean estúpidos, dice el mensaje publicado en su red social. No entren en pánico. Claro. No armen un nuevo partido basado en gente débil y estúpida. Sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será la grandeza. Uno que arrancó tranquilo el lunes, ¿no? A la mañana, Tuki, Donaldo, claro. No sean cagones. Y bueno, otro de los presidentes que, a quien no, en este momento igual hay que decirlo, pero a quien le gusta hacer política por Twitter y anuncia muchas veces decisiones, iniciativas importantes a través de su red social. Claro. La Casa Blanca, porque circuló hace poquitos minutos, en el transcurso de la última hora, empezó a circular la noticia, la información de que Donald Trump estaba estudiando la posibilidad de ponerle pausa. Una pausa de 90 días. Bueno, un rumor, y automáticamente lo desmintieron, ¿no? Información, desinformación. La Casa Blanca salió ipso facto a desmentir que se esté estudiando efectivamente una pausa de 90 días. Seguimos para adelante. Por el contrario, Donald Trump lo que está diciendo es: defiende el muro arancelario. Dice: bárbaro lo que estamos haciendo. Achaca la reacción de los mercados a que la economía es un paciente enfermo. Esas son las palabras que viene utilizando desde la semana pasada. Sí. Paciente enfermo. Afirma sin fundamentos, o al menos sin, digamos, mostrar pruebas, no se molesta a mostrar los números, pero afirma que los aranceles ya están trayendo miles de millones de dólares por semana a Estados Unidos. Que ese sería uno de los motivos oficialmente por el que está imponiendo aranceles, ¿no? Porque saquearon a Estados Unidos, y porque esos aranceles mal llamados recíprocos permitirían efectivamente volver a cargar las arcas, ¿no? Llenar las arcas. Sí, es el Make America Great Again, ¿no? Vamos a hacer de vuelta a Estados Unidos grande, poderoso, gigante, lleno de industrias. Y con billete. Y con plata. Sí. Y con billete verde. Claro. Y subraya también que no hay inflación, porque uno de los temores, de los mayores temores, digamos, la recesión y la presión inflacionaria, ¿no? Sí. Entonces él dice: no hay inflación. Incluso se congratula, se felicita por el gran número de países que ya abrieron canales de comunicación con la Casa Blanca para negociar. Para él es como parámetro de estamos haciendo las cosas bien. Vienen al pie a negociar. Esto lo ha reiterado en los últimos minutos, en las últimas horas, pero también lo ha dicho la semana pasada. Cada vez que tiene la oportunidad de hablar con la prensa, lo machaca. Nosotros estamos en el asiento del conductor. Nosotros hemos de vuelta tomado el control de ese vehículo. Y ahora son ellos los que nos llaman para negociar. Acá no hemos traído todas las reacciones de la comunidad internacional, lo has dicho. Él anunció, por ejemplo, hace minutos que está negociando con Japón, pero hemos escuchado al primer ministro de Canadá decir la semana pasada: si Estados Unidos no quiere liderar, nosotros... Perdón, el de Canadá me parece importante siempre decirlo. Decilo vos porque te gusta McCartney. mucho.
McCartney. No nos olvidemos de McCartney. Y lo dijo cantando. Sí. Me gusta dejar esa fake news cada vez que... Claro, habla con Hey Jude de fondo. No, yo lo escuché decir varias veces, it's over. It's over. It's over. Claro. It's over. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, it's over. Bueno, y eso de it's over me parece que es una declaración, es un hilo rojo, digamos, entre casi todos los actores de la comunidad internacional. Es la dirigencia política, lo más alto nivel, saliendo a decir el mundo, tal como lo conocíamos, ha dejado de existir. Y acá se están en sí, nadie sabe muy bien qué es lo que están haciendo del todo, ¿no? Es como... esto cambió para siempre. Ok, ¿hacia dónde vamos? Medio la... Estamos viendo. Medio la no síndico sabemos. Ripoll, ¿no? Sí. Racing ha dejado de existir. Y al final no pasó nada. Sí. Bueno, entonces él se felicita de la situación en la que hoy se encuentra Estados Unidos, de recibir llamados telefónicos en lugar de levantar el teléfono. Y ahí viene otra noticia que es muy importante, que es no solamente ratifica el rumbo que ha decidido hace semanas y que ha empezado a implementar la semana pasada con ese gran anuncio de los famosos aranceles recíprocos, sino que redobla la apuesta. Sí, va por más con China, ¿no? Con China. Este lunes, efectivamente, Trump amenazó a China con aranceles adicionales del 50%. Claro. El número ya se va por las nubes. Les leo un fragmento del mensaje porque el mensaje es muy largo, pero dice nuevamente en su red social Donald Trump: por lo tanto, si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya prolongados abusos comerciales para mañana, y detalla la fecha, mañana 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a China del 50% a partir del 9 de abril. Además, dice Donald Trump, se darán por terminadas todas las conversaciones con China, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada el gobierno de Xi Jinping fue uno de los gobiernos que no solamente amagó con tomar medidas, sino que anunció una medida concreta, varias en realidad, un paquete de medidas que incluye un arancel del 34% a todos los productos importados desde Estados Unidos, y eso a partir del 10 de abril. Por eso, Donald Trump en su mensaje está poniendo, digamos, ese calendario y esa fecha límite del 9 de abril. O revertís esa decisión, una decisión que toma en represalia a la decisión de Donald Trump de aumentar los aranceles, además de los aranceles que ya venían vigentes. Claro, los que ya estaban más estos. Sí. Ya cuando llegó a la Casa Blanca aumentó del 20%, la semana pasada anunció un aumento del 34%, por lo cual ya sumaba un 54%, y ahora está hablando entonces de superar el 100% de aranceles. Todo esto obviamente que llama poderosamente la atención, preocupa a la comunidad internacional, porque cualquier cosa que vaya a suceder entre Estados Unidos y su principal socio comercial, que es China, podría detonar una crisis de enormes magnitudes para todos los actores demás. Cualquier movimiento que hacen Estados Unidos y China repercute en el resto de los mortales, y estos están jugando fuerte, están yendo al choque fuerte, digamos. Están yendo al choque fuerte. Me parece, yo me quedo con esa expresión que utilizaron los analistas del JP Morgan, que dijeron: habrá sangre. Algún culo va a sacar. Este es bravo. Bueno, mientras tanto, ustedes vean, ¿no? Este es el impacto global que están teniendo las medidas de Trump. Con todos reaccionando, todos haciendo algo. Todos diciendo, che, bueno, sí, la cosa cambió. Acá vamos a tener que ponernos a laburar. Tal vez el plan que teníamos haya que modificarlo, etcétera, ¿no? Menos el nuestro. Nuestro gobierno. El presidente Milei destacó este lunes que no hay que preocuparse porque estamos con superávit fiscal. El superávit fiscal explica todo, ¿no? El superávit fiscal argentino, entonces, es capaz por sí solo de resistir un cimbronazo mundial en una guerra comercial en la que se están peleando absolutamente todos los países por sobrevivir. Y el nuestro alcanza con un retweet a una de las tantas cuentas libertarias que dice: boludo, decí que gracias al Jabo todo este quilombo mundial nos agarró con superávit fiscal. Sí. Algún día seremos conscientes del prócer que tenemos de presidente. Excelente. Mensaje retuiteado por el propio presidente. Claro, por el prócer mismo. Sí. Me dijeron prócer, lo voy a retuitear. O sea, alcanza con el superávit fiscal. De verdad, la sensación de desgobierno, la sensación de no tenemos presidente
al mando de esta crisis es total. Viene de... Insisto, para mí lo del viaje de la semana pasada a Estados Unidos es gravísimo. No solo indigno políticamente, sino grave institucionalmente. O sea, el tipo fue a una cena a ver si se lo encontraba a Trump. A la nada fue. Mientras Trump jugaba al golf, él participaba ahí de una cena que recaudaba fondos para bomberos, veteranos. Mientras eso sucedía, sacaba selfies. Sí. Toto Caputo decía, nuestro presidente es un rockstar. Y todos esperando, bueno, fue a Estados Unidos a tener algún tipo de encuentro con Donald Trump. Pues se supone que son amigos, se supone... no amigos, pero que se supone, según los libertarios, que tiene una relación de pares, ¿no? Y que va a volver con algún tipo de anuncio, medida, alguna novedad sobre varias cosas. Pero en principio, ¿qué carajo vamos a hacer con los aranceles? Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque más no sea una foto estaban buscando. Pero... Ni eso, ¿no? Ni eso. Y vuelve, y frente a este cimbronazo mundial, nuestro presidente dice, alcanza porque tenemos superávit fiscal. Gracias a Javo decir que... tenemos superávit fiscal. Sí. Además, cómo se cerró los caminos a él mismo. Bueno, recién hablamos que políticamente, bueno, un poco un chiste, pero es verdad también, digamos, que no puede echarle la culpa a Trump porque es su único sostén ahora. Sí, claro. Es su única apuesta, ni siquiera es su sostén real, es su apuesta. No puede devaluar porque también está preso de eso. O sea, si devalúa va a ser una pérdida para una derrota. Y no puede usar reservas tampoco porque tenemos negativas. No, es que la verdad, ante ese escenario tan complejo, objetivamente complejo, uno podría decir, bueno, al menos no digas nada. Claro. Hacé de cuenta como que estás trabajando en un plan. Hacé de cuenta como que estás preparando algo, tu equipo, algo. Ahora, tuitear que gracias al Jabo todo este quilombo mundial nos agarró con superávit fiscal, como si de verdad no estuviéramos atados también nuestros destinos a lo que está sucediendo en el mundo. Yo no sé, al punto digo, capaz que de verdad lo cree. Puedo decir, bueno, capaz de verdad cree que con superávit fiscal, en base al ajuste que todos vemos que está aplicando desde hace más de un año, alcanza para evitar algún tipo de impacto con esta crisis global. Si de verdad lo creen, estamos en un problema. Si no lo creen y están chamullando mientras tanto, haciendo tiempo, aguantando, también estamos en un problema. Cualquiera de las opciones ubica a la Argentina en una situación de mayor fragilidad a la que ya existía, ¿no? Argentina viene de arrastre, de crisis en crisis, de una dependencia objetiva de los Estados Unidos, producto de el acuerdo que tenemos pendiente con el Fondo Monetario Internacional, la nueva deuda y demás. También una dependencia con China, porque gran parte de nuestras reservas hoy son por el swap de yuanes con China. Sí. Entonces, estamos objetivamente en una situación compleja, crítica, frágil. Ya eso lo sabemos y de ahí venimos. Sí. Ahora, tampoco es responsabilidad 100% de Milei. No, por supuesto que no. Ahora, ante esta verdadera novedad mundial, un cimbronazo, un reordenamiento en el mundo, todos los países tomando medidas, al menos haciendo anuncios, presidente diciendo al menos quédense tranquilos, vamos a trabajar sobre esto, el nuestro se saca fotos a Estados Unidos y tuitea que va a estar todo bien. Me quedo con lo que decía esta mañana Alfredo Zayat, nuestro amigo Alfredo Zayat, acá mismo, que decía, este es el peor gobierno y el peor presidente que nos puede tocar en una situación así. Peor incluso, esa fue la comparación que hizo Zayat, peor que De la Rúa. Porque por lo menos tuvo, digamos, la chance de llamar a uno, digamos, de que intervinieran otros actores ahí y daba la sensación de que por lo menos iba hacia algún lado. Bueno, acá nada, es la inacción total. Lo decía Alfredo Zayat esta mañana, peor presidente para enfrentar una situación así. Bueno, esta fue además la primera reacción del gobierno argentino, ¿no? La primera expresión de Milei sobre el tema aranceles, bueno, en realidad fue celebrar con la canción de Queen. Claro, eso, sí. Friends to be Friends. Sí. Friends to be Friends, el día del anuncio. Esa fue la primera reacción del gobierno argentino. Una canción de Queen en Twitter. La segunda fue sacarse fotos en Mar-a-Lago. Y la tercera es este tweet que dice, está todo tranqui, no pasa nada, el Jabo logró superávit fiscal, no se preocupen. Otra línea es la de, por ejemplo, el Robin de Adorni, Javier Lanari, que es como el B de Adorni. Sí. Que dice, el kirchnerismo exige medidas anticíclicas para proteger al país del lunes negro en los mercados. No entienden que eso ya se hizo con superávit, emisión cero y motosierra. Sin esto explotaríamos por los aires. ¿De verdad creen que alcanza? ¿De verdad piensan que no estamos explotando por el aire? En este mismo momento. Esa es otra pregunta muy válida. ¿En serio creen que no vamos a explotar y que no estamos explotando ya? Tenés que estar muy seguro, ¿no? Muy seguro tenés que estar. Bueno, hablando de problemas para el gobierno,
Renunció García Mansilla a la Corte Suprema. Noticia del día, noticia de este lunes, luego del rechazo del Senado. 39 días le pegó la chamba. Un éxito la estrategia de Santi, ¿eh? Santi Bien. Caputo La pegó. acumula éxitos. El ahora ex Supremo duró menos de 40 días, 39 días, pero le alcanzó para firmar 214 sentencias. Ah, la concha de mi madre. Buen promedio de... ¿Vos que crees que no te alcanza el tiempo en el trabajo? Sí. Mirá Mirá, qué que le metió productivo que ritmo, tuvo. le metió ritmo. ¿La habrá leído al menos? Sí, bueno, es que 50 fallos por acá, no. Sí. Bueno, había sido nombrado por Milei a través de un DNU. El tipo aceptó ser nombrado en la corte por DNU. Los otros jueces aceptaron tomarle juramento, pero finalmente el rechazo del Senado hizo que renuncie. En una carta dirigida al presidente Milei, lamentó no haber podido continuar en la función y dijo: mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario. Será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data, dice el tipo. Mientras tanto, bueno, reacciones en las últimas horas de, por ejemplo, un ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, que dijo que fue un error político y una falta de pericia lo que hizo el gobierno con el juez. A ver. ¿Fue un mal manejo del gobierno, un error político del gobierno? Un error político del gobierno, una falta de pericia. Yo creo que ha habido mucha impericia política en el manejo de todo esto. Y cuando yo le digo, Marcelo, que hay impericia política, usted se da cuenta de que detrás de eso ha faltado profesionalidad política. Bueno, estaba Maqueda con Bonelli en Radio Mitre. Alguien estaba jugando con el mouse. ¿Cómo estaba con el mouse esa persona? No, Ay, que pare. Jugando al Buscaminas. Sí. Por favor. Taca, taca. No, ¿a qué estaría jugando si no? Sí, no sé. ¿A qué le da tanto clic? Sí, claro. Esa persona. Pero bueno, ahí está. Más allá de la cuestión institucional, lo que tienen que, supongo yo, qué sé yo, leer el gobierno de esto, es la dura derrota en el Senado de la semana pasada y cómo empieza a cambiar el ritmo, empieza el sistema político a ordenarse de otra manera, empieza a tener tal vez otro tipo de lectura de la fortaleza o no que tenga el gobierno, de hacia dónde va el gobierno. Y ojo porque ahora esta semana puede haber novedades también con el famoso CryptoGate. No se olviden que todo esto empezó el 14 de febrero. Ah, claro. Después de la derrota del último jueves en el Senado, este martes el gobierno de Milei podría volver a enfrentar un nuevo desafío en el Congreso de la Nación, porque la Cámara de Diputados se va a reunir al mediodía para tratar una serie de iniciativas propuestas por distintos sectores de la oposición que van fundamentalmente con proyectos que buscan avanzar en la investigación de la estafa cripto. ¿Se acuerdan de esto? La estafa cripto, el caso Libra, Sí. todo eso. Sí, Claro. hace casi 2 meses, pero Parece parece, que que fue hace un año. ¿no? Novelli, Hayden Davis, Todos todo esos, eso. todos esos. Bueno, también, por otro lado, un pedido de informe sobre el estado de la obra pública, la declaración de la emergencia en discapacidad y más de 15 expedientes para mejorar la situación de los jubilados y las jubiladas. En definitiva, más allá de los casos específicos y del CryptoGate y demás, hay que ver cómo empieza a actuar el Congreso, cómo se empieza a reordenar también la oposición en el Congreso, que ya la semana pasada le dio una dura derrota al gobierno en el tema Corte Suprema. Sí, en particular los más amiguis, ¿no? Del Sí, sí, que... es eso lo que hay que leer. Sí, claro. ¿Qué pasa con el PRO y qué pasa con algunos gobernadores que hasta ahora como que venían tirando en yunta con el gobierno? Y viste que el sistema político se ordena. Bueno, es verdad que también los vinieron meando a Macri, quizás no fue el mejor momento ahora a la luz de los resultados y de la crisis que está viendo el mundo para mearlo a Macri de esa manera. Yo creo que este tipo de situaciones sirve para medir cómo el sistema político, la política, intuye que va la cosa hacia adelante, ¿no? No es tanto los casos específicos sobre cómo votan, sino cómo se ordenan. Hasta ahora le votaban todo, acompañaban todo. ¿Qué veía el sistema político? Que había Milei para rato, que estaba fuerte, que la opinión pública lo bancaba, que la gente se tragaba el ajuste sin decir nada, etcétera, etcétera. Y entonces acompañaban en absolutamente todo. Se ordenaba, incluso pensando en las elecciones de este año, algunos gobernadores en sus provincias dicen, che, yo no me puedo pelear con Milei porque acá tengo también, etcétera. Sí. Y algunos empezaron a decir, me parece que es momento de ir por la mía, de empezar a despegarse. No solo en el macrismo y la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias de gobernadores que venían acompañando, que venían siendo, ¿cómo decirlo?, amables con el gobierno, empiezan a observar que algo cambió. No que necesariamente esto va a ser un fracaso, un desastre, va a terminar mal, que todas esas pronósticos catastróficos, pero sí que algo cambió. ¿Qué es eso de lo que venimos hablando
y particularmente desde el 14 de febrero, que decíamos, ¿no? Creo que ya todos coinciden, todas las encuestas, todos los analistas coinciden en que a partir de la estafa cripto, algo en Milei como que perdió algún tipo, perdió como un hechizo. Sí. Y la magia, ¿No? perdió la magia. Porque, se le vieron los hilos, porque no sabes, o sea, cualquiera de las dos opciones, siempre lo decimos, ¿no? Lo mismo, esto en algún momento se investigará, pero es una estafa monumental, propulsada por el propio presidente de un país, Sí. o es un pelotudo. Claro, es que por eso, ¿viste? Incluso más allá de lo que sucede específicamente con ese caso, a partir de ahí empezaron a... Tal vez incluso antes, algunos ubican ese momento en aquel discurso en el foro de Davos, básicamente diciendo que los homosexuales son pedófilos, y cómo a partir de ahí el gobierno entró a la defensiva. Milei entró a la defensiva. Sí. Un gobierno que se la pasa explicando, ¿no? Y cuando vos tenés un gobierno explicando, decís, bueno, es un gobierno que está... que no le encuentra el... Dejó de poder instalar su propia agenda, que era lo que venía Exacto. haciendo hasta ahora. Independientemente de pasara lo que pasara, siempre marcaba la agenda él. Y a partir de ahí, cambia. No, y que también es una cosa que decíamos vos, lo dijiste hace bastante tiempo, digo, cuando se hablaba del estilo de Milei, qué sé yo, muchos eran los que decíamos que ¿cómo va a ser esta misma forma de gobernar de Milei cuando le empieza a llegar la mala? Y me parece que también es eso, lo que antes se veía como una señal de fortaleza, Claro. ahora empieza a irritar. Sí, insisto con ver cómo se posicionan los factores de poder frente a esta situación, ¿no? Yo por estas horas no vi todavía reacciones fuertes, más allá de algunos trascendidos que dejan y demás, pero por ejemplo, los bancos, la Unión Industrial Argentina, el sector agropecuario, digamos, los que por estas horas están perdiendo, en serio, ¿viste? Que ven sus empresas perder valor de verdad en la... Che, ¿qué van a hacer? Porque hasta ahora todo bien, bueno, loco, sus formas, la batalla cultural, bla, pim, pero la mía está, decían algunos. Y ahora... Para los que rojo significa algo más que un color, como para nosotros. Exactamente, los que están de verdad preocupados, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cómo se va a reordenar todo eso? Y si tiene las herramientas necesarias como para afrontar esta catástrofe mundial. Y en eso de tratar de marcar agenda, en esta historia van a intentar ir nuevamente por ficha limpia. Eso parece, sí. No están, me parece que no están dadas las condiciones y qué sé yo, pero van a ir a por eso. Y bueno, están como de alguna Y forma bueno, tratando de hay devolver que el golpe de la volver semana pasada, ¿no? Hay que volver a traer a Cristina ahí. Hablando de reordenarse, también esta semana la CGT y las CTA van a realizar el tercer paro general a Milei. Dirigentes de las 3 centrales sindicales se reunieron en las últimas horas. La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, junto a dirigentes de la CGT, se reunieron hoy para avanzar en la reconstrucción y en la construcción de mayores niveles de unidad en la lucha, ¿no? Para la movilización que se viene. Primero el miércoles, bancando a los jubilados. Recordemos que el paro de la CGT se extendió a 36 horas. Comienza el miércoles al mediodía, con una movilización el miércoles a la tarde al Congreso. Y después sí el paro general del jueves 10 de abril. Y ahí las dudas sobre el transporte, ¿no? Si va a haber o no va a haber transporte, si la UTA al final adhiere o no adhiere, etc. Bueno, el secretario general de la CGT, uno de los secretarios generales, Héctor Daer, ratificó el paro de este jueves y advirtió una movilización importante en rechazo al gobierno de Milei. Dijo que no hay ninguna chance de que se levante el paro y dio los motivos de la medida. A ver. No, el paro no se levanta, digamos. Esto no tenemos que empezar a interpretar cosas que no existen. No, yo le pregunto en base a algunos titulares, qué sé yo. Chance para que se levante el paro no hay. No hay. Más allá de eso, por supuesto que lo que queremos discutir es una otra política de ingresos, ver cómo se resuelven los temas de fondo, discutir el por qué se sigue insistiendo con determinadas medidas que no son conducentes y que no son apoyadas ni por la sociedad ni por el Congreso. Bueno, ahí estaba Héctor Daer esta mañana en Rivadavia y después le preguntaron, bueno, hay una duda todavía sobre qué va a hacer la UTA el jueves. Que esto lo venimos diciendo desde el primer día. A Roberto Fernández no le gusta mucho el tema de parar, ¿viste? Es como, ¿en serio me vas a hacer un paro? No podemos resolverlo de otra manera. Es como que hay algunos que no tienen muchas ganas de pararle a este gobierno. La UTA viene desde hace algunos días tratando de buscarle la vuelta a no parar el jueves. Claro. Lo de la semana pasada, la anterior, fue la amenaza con un paro de transporte a 15 días del paro general
para que el gobierno dictara la conciliación obligatoria y entonces tomar eso como herramienta para decir, tengo conciliación obligatoria. Claro, de qué agarrarse para no parar. No puedo parar. Agarraba a los 15 días y decía yo al jueves 10 no llego, negro, Me matás. Me mató. Atado de pies y manos. Me liquida, esto me liquida. Si fuera por mí. Más allá de que legalmente tiene incluso con conciliación obligatoria, el paraguas de un paro general de otras características, podría haber paro de transporte el jueves. Hasta ahora hay paro de transporte. ¿Hasta ahora hay? Por ahora hay. Subtes, trenes, colectivos, por ahora hay. No se comunicó todavía por parte de la UTA que no vayan a parar el jueves. Ahora, sobre esto habló también Héctor Daer, sobre el paro de transporte, y dijo, esperemos que la UTA entienda que son parte de la CGT y que el paro se votó por unanimidad. A ver. No, por eso no es un tema de hacer un paro y no pasa nada, ¿no? El sacrificio tiene que ver con la voluntad de demostrar una acción. Está bien. Pero, a ver, el paro va a ser... el paro va a seguir adelante y esperemos que los compañeros de la UTA entiendan que son parte de la Confederación General del Trabajo, que esto fue una medida que salió por unanimidad de los 50 miembros, compañeros y compañeras que componen el Consejo Directivo de nuestra Confederación, que fue ratificado por un plenario de las regionales de todo el país y que tiene sustento. Bueno, ahí está. Entonces, lo que dice Daer, no me chamullen con lo de la conciliación obligatoria. El jueves la UTA tiene que parar porque es parte de la CGT y el paro se votó por unanimidad. El día que se votó ese paro por unanimidad justamente no estaba la UTA. Bueno, pero justo estaba con problemas. De transporte. Claro. Y llegó tarde. Yo puedo hacer una pequeña recomendación para Fernández y la gente de la conducción de la UTA. Si van a jugar de esta manera, cámbienle el nombre, porque es muy fácil de rimar. Sí. Sí. No sirva, si no conviene. No le sirve. Bueno, amigos, como verán, de todo está pasando. Arranca una vez más una semana intensa en la Argentina y este fue el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.